Seguimos estudiando el Catecismo Bautista. Estamos en la pregunta número 57, que nos habla de cuáles son las razones anexas al segundo mandamiento. Estuvimos aprendiendo que la prohibición en relación con este segundo mandamiento, citado en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ese es el segundo mandamiento. Y vimos que fundamentalmente son dos prohibiciones. En primer lugar, una que tiene que ver con no adorar a Dios, que es invisible, a través de imágenes, a través de ídolos. Y la segunda prohibición que estuvimos estudiando el domingo es no adorar a Dios añadiendo a su palabra o menguando de su palabra lo que Él nos ha dicho en ella. Hablamos de como el principio regulador de la adoración, donde Dios nos da su palabra, Él nos muestra su voluntad, Él se ha revelado y quiere que nosotros obedezcamos. Pienso en las palabras que el Señor le dio a Moisés conforme ellos estaban construyendo o iban a construir el tabernáculo. Constantemente el Señor le dice a Moisés que se aseguren de hacerlo todo según el modelo que Él le había mostrado. Y ahí vemos un principio también ahí, o el principio regulador de la adoración también. Dios les dio un modelo y ellos debían respetar ese modelo. Cada cosa que se hizo en el tabernáculo, cada mueble, cada cortina, cada altar, las vestiduras sacerdotales, en fin, cada cosa respondía a un modelo y ellos debían respetar ese modelo, y ese es el principio regulador de la adoración. Y nosotros también tenemos un modelo que es la palabra de Dios, y nosotros debemos sujetarnos a esa palabra, obedecer esa palabra, seguir ese modelo que el Señor nos ha dejado. Y ahora estamos en esta pregunta número 57, y nos habla de razones anexas al segundo mandamiento. Fundamentalmente, el catecismo nos da 3 razones anexas al segundo mandamiento. Nosotros solamente vamos a estar considerando hoy la primera razón. Entonces tenemos 3 razones anexas al segundo mandamiento. Recuerden que el segundo mandamiento tiene que ver con no hacer imágenes y no inclinarse a esas imágenes y no honrar esas imágenes como si fueran medios para acercarnos a Dios. Recuerden que la imagen termina convirtiéndose en un obstáculo para poder llegar a Dios verdaderamente. Y ahora tenemos esas 3 razones anexas al segundo mandamiento. La primera razón es la soberanía de Dios sobre nosotros. La segunda razón anexa es el derecho de propiedad que tiene Dios sobre nosotros. Y la tercera razón anexa es el celo que Dios tiene por su propia adoración. Esas son las 3 razones anexas al segundo mandamiento. Y nosotros vamos a considerar la primera, la soberanía de Dios sobre nosotros. El Salmo 95, versículos 2, 3 y 6, dice así la palabra de Dios: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. La primera razón anexa al segundo mandamiento es que Dios es soberano sobre nosotros. ¿Y en qué consiste la soberanía de Dios? Y a este respecto quisiera citar nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe de Londres, que dice lo siguiente: Dios, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer, por medio de ellas, para ellas y sobre ellas, todo lo que le agrade. La soberanía de Dios consiste en su dominio sobre todas sus criaturas para hacer todo lo que a Él le agrada, ya sea hacerlo por medio de ellas, ya sea hacerlo para ellas, o ya sea hacerlo sobre ellas. En eso consiste la soberanía de Dios, su dominio sobre todas sus criaturas para hacer todo
lo que a él le agrada. Por ejemplo, cuando Dios humilló al rey Nabucodonosor, lo hizo con el propósito de que éste reconociera, y cito Daniel capítulo 4, versículo 25, que el rey reconociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. El rey Nabucodonosor era un hombre arrogante. Él contemplaba su imperio y se alababa a sí mismo, se jactaba diciendo, dice Daniel capítulo 4, versículo 30, y esto es lo que el rey decía, estoy citando la Nueva Versión Internacional. Miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Esas eran las palabras del rey. Ahí vemos su arrogancia, su jactancia. El rey no reconocía el dominio absoluto de Dios sobre todas sus criaturas. Tampoco reconocía que era Dios quien le había dado a él poder y honra. Asimismo, no reconocía que Dios se lo podía quitar, que así como se lo había dado, también se lo podía quitar. Precisamente, esto fue lo que reconoció Job cuando le sobrevino la desgracia. Allá en el libro de Job, el capítulo 1, el versículo 21, leemos así. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y en qué contexto o cuándo fue que Job dijo estas cosas? Voy a leer atrás, los versos de atrás. Y dice así, versículo 14 o versículo 13, capítulo 1. Y un día aconteció que sus hijos, los hijos de Job e hijas, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía no habían acabado las calamidades de Job. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, señal de duelo en el mundo antiguo, y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Luego dice, y adoró. Versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Observen cómo Job reconoció cuando le sobrevino la desgracia, que lo que él tenía y había perdido, Dios se lo había dado, y que Dios tenía el derecho también de reclamarlo, de quitárselo. Y precisamente era lo que Nabucodonosor todavía no reconocía. Era necesario que el rey reconociera que Dios era el que tenía el poder, que Dios era quien merecía toda la honra, que el poder no era suyo, que la honra no era suyo, que su reino no era suyo, que el reino le pertenecía al Señor y él se lo había dado y también él se lo podía quitar. Pero una vez que el juicio de Dios se cumplió sobre el rey, entonces el rey reconoce a la luz de Daniel capítulo 4, voy a leer esos versos, Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre.
cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Una vez que el juicio de Dios se cumple sobre el rey, entonces el rey reconoce, en primer lugar, que el dominio de Dios es eterno y su reino permanece para siempre. También el rey reconoce que delante de Dios ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta, pues son considerados como nada. Y en tercer lugar, el rey reconoció, después de experimentar el juicio de Dios sobre él, que Dios hace lo que quiere, tanto en el cielo, con los poderes celestiales, también con los pueblos de la tierra. En el cielo y en la tierra no hay nadie que se oponga al poder de Dios, ni tampoco hay nadie que le pida cuentas a Dios de sus actos. No hay quien detenga su mano, dice el rey, y le diga, ¿qué haces? Y esto explica con bastante claridad el concepto de soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Nadie se puede oponer al poder de Dios y nadie tampoco puede pedirle cuentas a Dios. Y esto explica el concepto de soberanía. Ahora bien, cabe advertir en este punto que la soberanía de Dios debe ser entendida en el contexto de sus otros atributos. El Dios soberano no es un ser despiadado, ni tampoco es un ser cruel, que se deleita en aplastar a sus criaturas. No, en ninguna manera. Más bien el Dios soberano, y como dice nuestra confesión de fe, es amantísimo, clementísimo, misericordiosísimo, longanísimo, o sea, su ánimo es muy largo, abundantísimo en bondad y verdad. Es un Dios que está dispuesto a perdonar y a recompensar a sus criaturas, pero también es un Dios justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Debemos tener sumo cuidado de no tergiversar ninguno de los atributos de Dios y especialmente de no volvernos fatalistas frente al atributo de la soberanía de Dios. Dios tiene dominio sobre sus criaturas y hace todo lo que a Él le agrade por medio de ellas, para ellas y sobre ellas. Pero eso no significa que lo que Dios hace sea ruin, injusto o perverso, de ningún modo. Su naturaleza santa, amorosa, bondadosa, misericordiosa, justa, etcétera, le impide actuar de esta manera. Una prueba de que los actos soberanos de Dios no son mezquinos se halla en la respuesta de Nabucodonosor, quien una vez que sufrió en carne propia el juicio justo y terrible de Dios sobre él, se dedicó a alabarlo, honrarlo y glorificarlo. Miren lo que dice Daniel 4:34. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y observe los verbos. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Bendije, alabé y glorifiqué. Si los actos soberanos de Dios fueran ruines, si los actos soberanos de Dios fueran mezquinos, la respuesta del rey hubiera sido distinta. Pero nos damos cuenta que su respuesta fue favorable, bendiciendo, alabando y glorificando. Lo mismo podríamos decir de Job, quien al final de su periplo reconoce allá en Job capítulo 42, versículos 2 al 6. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza.
Esta respuesta, la respuesta de Job, no sería posible si él hubiera llegado a la conclusión de que las acciones de Dios eran mezquinas, ruines o injustas. Al contrario, él concluyó que las cosas que él había argumentado mientras transitaba por este valle de sufrimiento eran incomprensibles, demasiado maravillosas y desconocidas para él. Luego, también reconoció que todo lo que padeció le sirvió para conocer a Dios de una manera más profunda. Miren lo que Job dice: ahora te veo con mis propios ojos, de oídas te había oído. Ahora te veo con mis propios ojos. Todo lo que padeció, todo lo que sufrió, le sirvió para conocer a Dios de una manera más profunda. Y ahí tenemos lecciones para nosotros, para nuestra vida, en este mundo donde sufrimos y padecemos. Porque este es un mundo de sufrimiento. Porque este es un mundo de quebranto. Este es un mundo de dolor. Entonamos un canto que dice: en este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil. Sufrimos en este mundo. Pero el sufrimiento, lo que padecemos, sirve para que nosotros podamos conocer a Dios de una manera más profunda. Y finalmente, ese conocimiento más íntimo y personal de Dios conduce a Job al arrepentimiento. Mire lo que él dice. Él dice que está arrepentido. Dice: me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Colocando así a Job en una posición favorable ante el Dios soberano. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, dice así la palabra de Dios: al corazón contrito. Esa palabra contrito es roto, arruinado, quebrantado, desmenuzado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Otra vez, aquellos que tienen un espíritu roto, despedazado, desmenuzado en la presencia de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 14. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese conocimiento más íntimo y personal de Dios, que es el resultado del sufrimiento, nos conduce precisamente a una posición ventajosa, favorable delante de ese Dios, que es una posición de quebranto, una posición de arrepentimiento, una posición de humillación. Fue precisamente lo que sucedió con Nabucodonosor. Después de 7 años de sufrir bajo el juicio de Dios, luego fue humillado, fue quebrantado y alzó sus ojos al cielo, buscando a ese Dios, buscando estar en paz con ese Dios. Esto nos debe llevar entonces a impugnar las opiniones infundadas y malintencionadas de algunos hombres y mujeres con respecto a Dios. Opiniones que están cargadas de odio y también de animadversión, que acusan a Dios, como dice cierto autor, de mezquino, injusto e implacable monstruo. Así lo llamó un autor. Al considerar los testimonios de aquellos que soportaron la disciplina divina sin desanimarse. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Ellos se sometieron al Señor. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no lo obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ellos reconocieron que aquella disciplina era necesaria para su bien. Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aunque al principio esta disciplina fue un motivo de tristeza. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tanto Job como Nabucodonosor soportaron la disciplina divina, luego se sometieron a él, luego reconocieron que aquella disciplina era necesaria para su propio bien, aunque al principio fue un motivo de tristeza. Hermanos, el Dios soberano está interviniendo en nuestras vidas de muchas maneras. Podemos reaccionar ante las intervenciones de Dios de manera airada, levantando nuestro puño al cielo, blasfemando o maldiciendo el nombre de Dios, como lo hicieron los hombres descritos en Apocalipsis capítulo 16, versículos 9 y 11, mientras estaban experimentando el justo juicio de Dios. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 9 y 11. Vea cómo describe a estos hombres. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Dios está interviniendo en nuestras vidas de muchas maneras. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Lo haremos así, airadamente, blasfemando, blandiendo nuestro puño al cielo, maldiciendo el nombre de Dios? ¿O vamos a actuar como actuó Job? Vamos a demostrar arrepentimiento. Vamos a demostrar gratitud por lo que Dios está haciendo con nosotros para su propia gloria y para nuestro propio bien. Porque lo que Dios hace, lo hace en primer lugar para su propia gloria, pero también lo hace para nuestro propio bien. Dios actuó en la vida de Job, Dios actuó en la vida de Nabucodonosor para su propia gloria, pero también para el bien de ellos. El segundo mandamiento ordena: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. La primera razón por la que no debemos adorar a Dios por medio de imágenes o de cualquier otro modo que no esté prescrito o establecido en su palabra, tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios tiene dominio absoluto sobre nosotros y Él no quiere que lo adoremos a través de imágenes ni tampoco de invenciones humanas. Nuestro Dios quiere ser adorado, como dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, en espíritu y en verdad. Y citando el Salmo 95, como Dios quiere ser adorado de esta manera, debemos acercarnos a Dios con acción de gracias. Debemos acercarnos a Dios con cánticos, porque Él es Dios grande y está por encima de todos los dioses. Vea lo que dice el Salmo 95, que es el salmo con que inicié, versículos 2 y 3. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. También debemos venir ante Él humillados, porque Él es nuestro hacedor. El versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor, nuestro creador. Esta es la manera oportuna de adorarle, la manera en que Él nos prescribe o nos ordena. Debemos obedecerle para hacerle agradables y obtener su favor. Y así podremos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas y también podremos experimentar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Padre, estamos delante de ti esta noche y te damos gracias, oh Señor, por tu amor. Te damos gracias también por tu soberanía. Tú intervienes, oh Señor, en nuestras vidas de la manera en que tú quieres y lo haces con propósitos que nosotros no podemos entender. Tú sabes, oh Señor, lo que está delante, nosotros no lo podemos ver, pero has preparado todas estas cosas para traer gloria a tu nombre y para nuestro propio bien. Ayúdanos, oh Señor, a someternos de manera gozosa a tu voluntad, sin importar lo que venga sobre nosotros, si es sufrimiento, si es enfermedad, si es quebranto, que recordemos, oh Señor, que estamos en tus manos amantes, tus manos misericordiosas, tus manos dulces, oh Señor, que nos están guiando de la misma manera que lo hiciste con Job, de la misma manera que lo hiciste con Nabucodonosor, de la misma manera que lo hiciste con muchos más a lo largo de toda la historia de la redención. Cosas que preparaste, oh Señor, para ellos y de las cuales tal vez ellos no tenían explicación,
Y solamente estabas diciendo, de la misma manera que lo hiciste con el apóstol Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ruego, Señor, que podamos ser fortalecidos, recordando que la salvación está en ti, que nosotros estamos bajo tus alas, bajo este refugio, Señor, hasta el día de la redención, cuando todo lo que ahora no podemos ver ni entender será claro frente a nuestros ojos, será claro a nuestra mente también. Que como tú eres un Dios soberano, nosotros nos sometamos, oh Señor, a ti y no adoremos o intentemos adorar a través de imágenes o añadiendo o menguando de tu palabra, sino que podamos adorar de la manera en que tú lo has establecido. Tú eres nuestro Rey y queremos honrarte, oh Señor, como tú lo mereces. Bendice a cada hermano y a cada hermana que se ha conectado, a cada persona, oh Señor, que ha tomado este tiempo. Y te ruego, Señor, que tú te glorifiques en la vida de cada uno. Conoces nuestra necesidad, sabes lo que estamos sufriendo, lo que estamos pasando. Y sabemos, oh Dios, que vas a llevarlo a un término donde tu nombre será glorificado para nuestro bien. Que no desmayemos, que no nos desalentemos, que podamos venir humillados y arrepentidos delante de ti. Porque tu palabra dice, oh Señor, que el que se humilla será exaltado. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.